La verdad que me gustaría sumarlo aquí para que charlemos todos juntos, pero el distanciamiento no nos deja. Luis Tonelli, gracias por estar con nosotros, Luigi. ¿Cómo estás? Hoy tengo desde hace 2 días la pregunta, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a los que dicen que ganan poco, los diputados? ¿Qué les pasa al presidente con Brasil? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es un país sin rumbo. Es un país inclusive sin relato, ¿cierto? Viste que siempre hemos acusado al kirchnerismo de armar un relato. Hoy no hay nada. Hoy no hay un horizonte al cual dirigirse y es un gobierno laca, por las siglas de lo atamos con alambre. Gobierno ¿cierto? laca. Todo se resuelve. Mi papá tenía un sello cuando hacía una oferta que le ponía laca. Y yo un día le dije, ¿qué es esto? Y lo atamos con alambre porque es un presupuesto barato. También tiene otro que era SPP, si pasa, pasa, ¿no? Ah. A este gobierno le pone a todo, ¿viste? Laca y SPP. ¿Y por qué? Bueno, obviamente hay un problema de personalidad de Alberto Fernández y los presidentes contagian su personalidad al resto de la sociedad. Con Alfonsín estábamos todos persuadidos, con Menem usábamos todo corbata búlgara, con Kirchner pegábamos, después preguntábamos. Bueno, con De la Rúa no voy a decir, ¿no? O sea, el presidente es una persona que nos coordina. Porque es algo simbólico la presidencia, ¿no? O sea, gobernar un país. Mira, yo no puedo gobernar, ¿viste? Mi vida, voy a gobernar un país. Es un hecho simbólico. Ahora, el presidente tiene 2 manos. O sea, una está en lo que es lo administrativo. La gestión, se dirá también ahora, o sea, llevar métodos privados a la administración pública. Ok. Pero también tiene un lado político que tener. Y me parece que ese es el problema de Alberto. Es un tipo con una gran experiencia en el Estado. Nació en el Estado casi Alberto, ¿eh? O sea, nació con un renglón en el presupuesto, ¿no? O sea, no hay nadie que haya tenido, como decías vos recién, una experiencia tal. Y lo conocía muy bien. Ahora, me parece que él mismo confundió esa capacidad que tenía con algo que le proveía Néstor Kirchner. O sea, él jugaba el partido de fútbol en una cancha alisada, lo llamaba Moyano, pero a Moyano ya lo había agarrado a la noche de Kirchner y lo había ablandado, viste, como uno hablando una milanesa para poner la cocción, ¿no es cierto? Entonces, él encontraba la cancha lisa y en ese lugar fue un jefe de gabinete, digamos, eficiente, nadie puede dudar de eso. Por el otro lado, en el kirchnerismo había bozal. Alberto es una persona que tiende a hablarse encima, ¿cierto? Y como uno, digamos, en la presidencia fundamentalmente tiene que ser dueño de su silencio, ¿no? Y no esclavo de sus estupideces, ¿no? Porque todos tendemos a decir estupideces, y vaya si yo las digo. Y cuanto más hablamos es peor. Cuando más hablas tenés más probabilidad de decir cosas. ¿Y por qué a Alberto le falla el tema político? Por un lado, un tema que no sabe, ¿no? Vamos a decir. Pero por otro lado, es una coalición que uno puede decir que Cristina es obviamente un elemento muy fuerte en la Constitución, pero no la conduce. O sea, no conduce a los gobernadores, no conduce a los intendentes, no conduce mismo a la gestión de gobierno, ¿no es cierto? Hay una tensión permanente. Cristina tiene que comunicarse a través de la prensa, a través de los twitters, digamos, para hacer que, digamos, las cosas pasen. Tienen que ponerse fuerte con Basualdo para que no lo eche, pero tiene que ponerse fuerte, no una conversación antes que dice, che, a Basualdo no lo toques. Digo, ¿entendés, Luis? Hay mucho barullo en la coalición. Entonces, en una persona que no es un líder, todo ese barullo se traduce comunicacionalmente. Cuando hay un problema de comunicación no hay que llamarlo a rabiabulla en política. Tenés un problema político. Claro. ¿No? Y entonces él está nervioso, teme decir estupideces y como nos pasa a nosotros. No voy a decir esto y lo decís, ¿viste? Sí, claro. Y digo, el problema es, me gusta este diagnóstico de lo atamos con alambre y de un presidente verborrágico que tiende a ser esclavo más de sus pifias. Puedo usar la palabra eso pifia, lo puedo decir yo. Realmente. Porque tiene que tomar decisiones fuertes. Tiene que tomar un decreto de necesidad de urgencia, que ya anticipamos con Rosario Ayerdi, va a afectar otra vez parecido al 20 y pico de mayo. Ahora, Rosario, el otro hombre que es el más crítico, que es en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿sabemos hacia dónde va con este nuevo decreto? Sí, y en esto tenían acuerdo hoy desde la tarde desde la provincia de Buenos Aires, incluso lo que decían antes de la reunión de los jefes de gabinete, Santiago Cafiero, Felipe Miguel y Carlos Bianco, es que estaban dispuestos incluso a ceder las restricciones de los fines de semana, es decir, las restricciones duras, para que se vuelva a la etapa anterior. Este nuevo decreto va a ser de lunes a lunes y hablaban justamente del acuerdo del fin de semana sin fase 1, la restricción de circulación de 20 a 6, porque en un momento también se evaluó si tenía que estirarse esta restricción, si podía ser a partir de las 21 o las 22, y la provincia lo que decían es, no, va a ser de 20 a 6, la suspensión de clases presenciales Esto claro. es inamovible para Kicillof, ¿eh? Es inamovible. No, nada, ni Claro. mixto, ni nada, no. Siguen virtuales
virtuales las clases en la provincia de Buenos Aires y obviamente la prohibición de reuniones sociales. Con esta propuesta llegó el gobierno de la provincia a la Casa Rosada. ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Exactamente esto, que tiene que ver con el decreto 287, que es el que el gobierno nacional va a prorrogar mañana. Y contame desde el otro lugar complicado, Nacho, que es la ciudad. ¿Con qué se va a enfrentar Alberto Fernández o qué va a haber del lado de la capital federal? Bueno, Alberto Fernández tomó nota de que Horacio Rodríguez Larreta quería de alguna manera correrle la cancha, por eso salió muy fuerte a decir que no iban a ceder respecto al tema de la zona de alarma epidemiológica, el paso a zona de alto riesgo, que es de alguna manera flexibilizar actividades. Pero Horacio Rodríguez Larreta lo que quiere hacer es insistir con la presencialidad en las escuelas, como vos decías, Luis. Van a tratar de abrir, no solamente, ahora recordemos, ahora primaria completo va presencial, primero y segundo año del secundario también va presencial, al igual que Jardín de Infantes. Y la idea es que ahora tercero, cuarto y quinto año vuelvan a tener presencialidad. Actualmente están haciéndolo de forma virtual. La idea es que vuelvan a una bimodalidad. Por lo menos a un par de días que vuelvan a la escuela. Me parece que esto va a ser un lío. Sí. Ahora, lo que también viene, si es lo que estoy leyendo de tu propuesta... Eso es lo que propuso Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que es una propuesta arriesgada, teniendo en cuenta la tensión que hay con la Casa Rosada. Esta propuesta me parece que no va a terminar teniendo efecto. Sin fase 1 los fines de semana es algo en lo cual Kicillof, como bien decía Rosario, cedió un poquito. Y hoy en la mesa Carlos Bianco dijo que ellos no tenían objeciones respecto a la flexibilización los fines de semana, la apertura de shoppings. Me parece que eso es algo que, si Horacio Rodríguez Larreta avanza, vuelve el problema con Alberto Fernández. Pero me detengo un segundo acá para consultarte directamente. Sí. ¿Cabe la posibilidad que Larreta diga... fin de semana pueden abrir restaurantes y bares a la noche el fin de semana? Bueno, se puede valer por el decreto, por la resolución de la Corte, pero hay que ver hasta qué punto se anima políticamente. Claro, cuánto se anima. Apertura de shoppings sería otra piedra de conflicto. Exactamente. La apertura de shoppings es algo que entienden en la Ciudad de Buenos Aires. Da mucho trabajo, genera mucho empleo, que ha sido uno de los sectores más afectados, pero también está dentro de las prohibiciones del decreto que va a firmar mañana Alberto Fernández del 287. Va a ser casi gemelo al 287, como adelantaba Rosario. Les propongo a todos y a Luis, por supuesto, también que nos sumemos para estar ya en línea el diputado nacional Luis Juez. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Luisito, maestro, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo andamos? Gracias por estar con nosotros. Yo estoy monotemático, pero viendo lo que pasa con las declaraciones del presidente, algunos colegas tuyos de la bancada del Frente de Todos, las contradicciones, mi pregunta es muy directa. ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? ¿Qué le pasa al Frente de Todos? Vos sabés que he tenido algunas expresiones que después cuando las escucho digo, pucha, no es bueno que yo me exprese de esa manera contra la investidura presidencial, pero te lo digo como un tipo del interior, como lo sos vos. Por ahí me parece que Alberto es un porteño canchero que quiere cancherear las situaciones y no se da cuenta de la magnitud de la gravedad en la que estamos viviendo. Y él la cancherea y cree que todo es una conversación entre compañeros en el medio de una unidad básica. Y es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil porque el ánimo está complejo, porque la situación es delicada, porque los 83.000 muertos, todos tenemos amigos, conocidos, parientes, familiares. Entonces hay una sensibilidad a flor de piel, hay un cansancio, un hastío, un fastidio. Y pareciera que la dirigencia política no ha tomado nota de eso. Que vos podés decir cualquier locura. Yo ahora estamos sesionando, seguramente me van a matar porque van a decir, juez, tenía que estar en la sesión, tengo prendida la computadora. Y vos escuchás los discursos y hablan de empatía y hablan de vincularse y estamos discutiendo la zona fría porque la gente, pobre gente, no tiene para calentarse y el precio del gas. Pero la empatía se va al carajo cuando nos aumentamos el 40% los sueldos, ¿viste? Por un lado queremos tener empatía con la gente y queremos subsidiarle el gas y queremos que el resto le subsidie el gas a lugares que podrían pagarlo, pero cuando nos tocan el sueldo, cuando nos tocan el bolsillo, la empatía ya no hace falta. No sé qué está pasando, pero es un momento para recomponer relaciones con la gente. La gente está muy mal, Luis, te lo digo, la gente está fastidiosa, está enojada, pero claro, está cansada, está
crispada, está muy crispada. Yo Pero la noto ¿sabés muy qué pasa? crispada. A mí, digamos, podría yo tratar de hacer el esfuerzo de entender algunas cosas. El aumento de las dietas es, la verdad, que una tocada de trasero a la enorme mayoría que vio cerrado su negocio, que no pudo trabajar con el plomero, el laburante, el abogado, etcétera, etcétera. Puedo hacer el esfuerzo de decir, bueno, hace 2 años que hago el esfuerzo. Los errores diplomáticos, digo, bueno, qué sé yo, la coalición no tiene claro si Hamás es terrorista y Venezuela es una dictadura. Ahora, lo que me impacta es que hay un escenario de casi 84.000 personas muertas, 27.000 infectados en el día de hoy, y siguen emitiendo decretos de necesidad de urgencia que la gente desconoce por fastidio, pero esencialmente porque quiere sobrevivir, y siguen jugando como que el rey no está desnudo y está desnudo. Esto es lo que me impacta. Y a eso súmale, Luis, como si eso fuera poco, porque la tragedia tiene características inconmensurables, a eso súmale que la gente le ha perdido la credibilidad. La gente y para colmo es un momento tan delicado. Acá en Córdoba estamos viviendo un momento sanitario tan complejo, tan delicado, que claramente este es el momento donde vos tenías que tener una conducta construida a partir de la autoridad. Entonces el presidente quiere una ley de superpoderes, un DNU cada vez más restrictivo, pero lo que ha destruido el presidente es su contrato con la gente. Entonces ya no hay forma, no es por una ley o por un DNU. Él tiene que reconstruir su relación en un momento muy complejo, porque todo ha sido una gran mentira, las vacunas, los contratos, la relación. El gobierno, el presidente fue el que se puso la vara muy alta. Él habló de cuánto íbamos a tener vacunados, cuántas vacunas íbamos a tener. Él dijo que íbamos a tener... Ahí tenemos un problema con la conexión. Pues Sí. No, tenemos una conexión. Te vamos a dar una conexión. Porque, claro, ahora vamos a tratar de recuperar. El propio presidente, decía juez, estableció una vara. Hay una vara tremenda que es, prefiero 10% más de pobreza y no 100.000 muertos. Y cumplió las dos cosas. Así es, así es. Mira, las promesas son un instrumento de la política, porque el futuro se hace convenciendo, ¿no? Y aunando voluntades. Ahora, el problema, cuando esas promesas quedan tan distantes de la realidad, y en un presidente que se la pasa por el otro lado haciendo promesas, ¿no? Y comparando cuadros que finalmente son falsos, y mina su propia autoridad en un momento en que la propia autoridad de él fácticamente era muy reducida, ¿no es cierto? Porque era una coalición que es un presidente finalmente, viste, delegado. Es un presidente delegado, técnicamente, ¿no es cierto? Porque él solo se presentaba a elecciones, ¿viste? Digamos, no voy a decir que yo sacaba más votos porque no me conoce nadie, pero iba a tener pocos votos. El problema, Luis, también es que la situación es gravísima. El 2001 se rompió todo, pero por una devaluación. Hubo un problema de precios relativos. Acá no es que se paralizó la economía, se paralizó la sociedad. Claro. Rompiste la oferta, rompiste la demanda, rompiste el mercado, rompiste todo, ¿no? O sea, la situación, digamos, ¿qué te puedo decir? Fantástica para un Carlos Marx, ¿viste? Que pensaba que la revolución se iba a dar por consumo, por oferta de las dos, no, se dio todo acá. O sea, y hoy, si vos querés activar el consumo, tenés que emitir, pero la inflación está galopante. Entonces, el gobierno, ¿viste? Por eso el gobierno Laca va por un lado, va por el otro, ¿viste? Guzmán dice una cosa, Cristina dice otra. Lo que hace falta es un plan con credibilidad y con consenso. Que es un poco lo que planteaba Lo que dijiste Luis, vos al principio. Que creo que lo recuperamos en la conexión. Estás ahí, Luis, ¿verdad? Sí, estoy escuchando todo siempre. Claro, y decías esto decía que el gobierno se puso una vara. Yo ponía esta otra vara tremenda. Prefiero 10% más de pobres que 100.000 muertos. Los 10 puntos de caída la tenemos y la pobreza subió 10%. Y lamentablemente nos encaminamos a los 100.000 muertos. Entonces, ¿qué necesidad tiene razón lo que dice Tonelli? ¿Qué necesidad tenés de atar todo con alambre? ¿Qué necesidad tenés de prometer metas que vos sabés que no vas a alcanzar? Eso solamente lo hacen los tipos que tienen poder prestado. Entonces te tienen que generar una expectativa para que vos lo mires, le preste atención. Yo le diría al presidente, no prometa más nada, presidente, administre con decencia, con honestidad, con compromiso la palabra. No hace falta porque ya no nos entra más una mentira. La gente ya no necesita la expectativa de la gente es cero. Cero, la gente no le cree al presidente, pero tampoco nos cree a nosotros. Entonces lo que hay que tratar de hacer es bajar la expectativa al piso. Decirle, los vamos a cuidar, vamos a hacer lo imposible, vamos a tratar que haya la menor cantidad de muertos posible, vamos a tratar que la economía no se destruya del todo, pero vamos a estar mal. No hace falta que prometamos estupideces, porque la gente, encima que no te cree,
se fastidia porque ve que la mentira cada vez va escalando. Es un tobogán de mentiras donde ya no te puedes frenar más. Quiero sumar así, Martín. No, le quiero a los dos, Luis. ¿Creen que sin pandemia hubiésemos tenido el mismo Alberto Fernández fallido como presidente que están marcando? ¿O ustedes le asignan a la pandemia parte de los errores posibles en una situación tan excepcional, sobre todo el año pasado? Empezamos con juez. Sí, Luis, juez. Por favor. Si yo dijera que no, sería un necio, hipócrita y un cínico, porque esto es una tragedia. La pandemia claramente ha condicionado. Ahora, también es un gobierno que no tuvo tiempo de hacer autocrítica. Un gobierno que no soñaba que iba a volver tan rápido. Lo digo por experiencia propia. En nuestro propio gobierno decíamos, estos tipos no vuelven más. Y volvieron muy rápido, entonces no tuvieron que hacer autocrítica si robar en el Estado estaba bien o estaba mal, si se podían enriquecer, eso la gente lo iba a condenar o no. Vos lo ves ahora que volvieron tan rápidamente, sin ninguna autocrítica y con tipos sin ninguna experiencia, y el cóctel explosivo, a ese ponerle una pandemia y claramente todo te va a salir horrible. Pero la verdad que creo que yo no quiero sacar el contexto de la pandemia, pero aún sin pandemia, creo que este gobierno no está a la altura de las circunstancias que necesitan los argentinos, ¿no? Luis, Tonelli. Mira, la coalición reúne elementos muy disparatados y falta una conducción política, ¿no es cierto? Falta liderazgo político formal, ¿no? El presidente tiene que dirigir. Eso por un lado. La pandemia, estoy muy de acuerdo con Luis, es una tragedia como pocas veces vivió la Argentina y quizás no tenemos todavía conciencia cabal de lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué país deja la pandemia y deja las medidas que se tomaron? Pero también te sirve de excusa permanente, ¿viste? Este gobierno toma a la pandemia globalmente como excusa para todo, ¿viste? Vos tenés inflación hoy, pero vos mirá lo que está pasando en Birmania. Dice, Sí, ¿no? claro. No, pero falta vacuna. Ah, porque vos no viste lo que pasa en Kuala Lumpur, ¿no es cierto? Entonces, la pandemia global ha servido también para esta cuestión de eximirse de responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ha resuelto la cosa? De la peor manera, la grieta. Entonces, ¿viste? No importa ni siquiera que diga la verdad, o que el que estoy escuchando diga la verdad con tal de que haga daño al otro. Y bueno, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque en este momento que tenemos que tener un consenso básico, ¿no? Sobre el cual edificar un plan para salir, no digo para crecer, para salir de esto, una ambulancia. La ambulancia del gobierno está hecha pelota. Sí, Rosario. Sí, juez, le pregunto porque usted hablaba de que no hay autocrítica en el gobierno, que claramente no la hay con respecto también a lo que fue la gestión anterior. Ahora, esto no es algo que le pasa a todos los partidos políticos, porque también escuchamos a exfuncionarios del macrismo ahora dar clases sobre pandemia, sobre economía y demás, cuando hace menos de 2 años dejaron el gobierno y perdieron la elección justamente por esto. Evidentemente tenemos una clase dirigente berreta. Sí, claro que sí. ¿Cómo no decirlo? Recién, hace un rato decía Luis, cuando hablaba de la escuela de formación de dirigente francesa, nosotros detestamos, acá somos todos dirigentes empíricos, todos con la lengua creemos que vamos a resolver los problemas y si vos no estudiás, no te preparás, no te capacitás, no tenés contacto con la gente, claramente vas derecho al fracaso. Y si encima, como decía Tonelli recién, una pandemia que puede ser una tragedia porque sabemos que son tragedias, vos no la usás para unir al pueblo, para decir, mire, nos va a ir muy mal. Vamos a tratar que se nos muera la menor cantidad de argentinos posible, pero nos agarró complicado, con una situación económica difícil, con un país hecho mierda, con una economía destrozada. Entonces vamos a tratar de cuidarnos de esta manera y construir consenso sobre el tema sanitario exclusivamente. Y encima no lo hace y te peleas porque un tipo quiere mantener abierto un colegio y vos decís que él tiene que tener cerrado porque tu gobernador no puede controlar absolutamente nada. Y a partir de ahí la escalada cada vez va llegando a límites que ya no tiene posibilidad de detenerse. Claramente, entonces tenemos una dirigencia política, social, empresaria, berreta. Por eso este país, con todas las condiciones que tiene, no termina de salir nunca, porque siempre repetimos los mismos errores. Por eso yo quiero ser prudente, yo quiero ser muy prudente, no estoy responsabilizando. Ahora digo, si encima de eso tenés un presidente imprudente, canchero, que está todos los días haciendo ejercicio de masculinidad para mostrar que él puede, y lo hace mal, porque le sale mal, y encima una banda de cobardes que no son capaces de decirle, presidente, tranquilo, maestro, tranquilo, alguien que le chore el celular y que le diga, dame el celular, no te haga mal el adolescente, no podés andar tuiteando boludeces, dame el celular porque sos el presidente de los argentinos. Estamos en conflicto.
Estamos complicados, verdaderamente complicados. A Tonelli, yo le quiero preguntar, estuvo muy cerca en el gobierno de Cambiemos y me consta que tenía una mirada muy crítica de la falta de sensibilidad de esa gestión ante lo que estaba ocurriendo en muchos casos por la situación económica y demás. Trasladándolo a este contexto actual, ¿qué es lo que pasa cuando llegan al poder que pierden como el termómetro de lo que está pasando? ¿Por qué ocurre? Y si hay forma de revertirlo esto. Si en ese momento, como vos lo planteabas internamente en Cambiemos, ahora hay alguien que le pueda plantear a Alberto Fernández, mirá, Alberto, vamos a reperfilar este gobierno porque se nos va. Ya, yo hablaba, Se nos van las elecciones, pero no me hacían claro, caso. En Gracias las a Dios, no, elecciones. pues digo muchas cosas. Pero el punto aquí es que cada uno que llega, en general tiene un preámbulo exitoso, ¿viste? Vos llegás, ganaste, ya la victoria te infla, 48%. ¿no es cierto? Y vos te ilusionás con pegarla, ¿no es cierto? Hacer algo que, bueno, de vuelta a la página de la historia. Ahora, este país no es un problema de pegarla, porque acá no la ha pegado nadie. Este es un país de, como decía recién Luis Juez, sentarse en las cuestiones mínimas, básicas, ver los problemas, ¿no es cierto? Porque tenemos una decadencia de 40 años que ha aumentado la pobreza al 7%. ¿no? Imagínate con la pandemia, la pandemia que nos lleva a una crisis todos los años de caída del 10%, ¿no? Entonces digo, consensos básicos. Es más, este país, nuestras instituciones, pese a que pone un presidente ahí estelar, demandan consenso. Si no tenés consenso, vos lo sabés muy bien, construido no con los que piensan igual que yo, sino con precisamente los que están en disenso. Por eso se crea consenso. Pese a que el tipo no me guste, ¿no es cierto? Pese a que no esté de acuerdo en muchas cosas, si no nos sentamos y se junta el yayán, no hay políticas estructurales. Aparte, y esto de generar que la eso otra hacer parte de la política, población... eso es hacer son, política, digamos, Luigi. sí, Eso es hacer perdón. política. Sentarte a... Eso es en la una política. parte, acordar. A mí, perdón que insista, pero a mí me parece preocupante porque más allá de lo que decías vos, Luis Juez, del ejercicio de masculinidad, estoy azorado por la fineza de tu metáfora, Juez. Algo te han puesto en el agua porque para que digas ejercicio de masculinidad y no lo que todos pensamos, algo te pasa esta noche, Luis, te lo voy a decir. Pero digo, más allá de la afirmación de su masculinidad, de su tuiteo adolescente, el presidente de la Nación pone en duda si la Argentina está aliada con una organización terrorista como Hamás o no. El presidente de la Nación pifia y saluda a un presidente que no está proclamado por la Autoridad Constitucional de Perú. El presidente ofende al mayor socio económico que tiene Argentina, que es Brasil, y se enemista con un socio estratégico como es México del ALCA. Digamos, ya esto no es ni adolescencia ni macho cabrío. ¿A mí es algo peor o es algo distinto? Pero es cierto, estoy con un puré de Valium para no irme al pasto, pero te quiero decir una cosa, Luis. Tiene que ver también, cuando yo te hablo de un ejercicio soberano de masculinidad, tiene que ver con una sobreactuación ideológica de un presidente que es de derecha, pero los que lo conducen necesita que él tenga demostraciones siempre. ¿Por qué se apura en saludarlo al presidente electo o al supuesto presidente electo del Perú? Porque es un tipo de izquierda. Si hubiese sido Keiko, el tipo no la está saludando. ¿Por qué dice las cosas que dice cuando dice que se terminó el capitalismo y sin embargo va y se abraza con Macron? Lo que dice del Estado de Israel, sin embargo, siempre un tipo que está queriendo agradarle a todo el mundo, Luis. Alberto Fernández, como tiene una personalidad prestada, necesita agradarle a su interlocutor. Entonces, si hoy está hablando con Putin, el tipo es de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si mañana tiene que hablar por Pfizer con Biden, el tipo, Trump, es de izquierda al lado de él. Entonces termina sobreactuando. Y después cuando viene acá, lo ponen en vereda y le dicen, mirá que nosotros queremos ir por izquierda. Entonces termina siempre con un discurso que no convence ni a propio ni a extraño. Es la típica conducta del converso. El tipo que como el poder no es propio, tiene que ejercer siempre esa masculinidad que digo yo para mostrar que ejerce. Y se pasa de pícaro. Ahora, la verdad pero dijiste algo que no sé si fue un fallido o no, pero que me parece muy interesante. No es que tiene el poder prestado, dijiste tiene la personalidad prestada. Sí, claro, yo lo conozco a Alberto Fernández y quiero ser muy respetuoso, porque este no es el Alberto Fernández que yo conocí. Yo conocí un jefe de gabinete cuando fui intendente de Córdoba, inteligentísimo, astuto, pero es cierto lo que dice Tonelli. Lo que pasa es que un jefe de gabinete
opera después que el tipo que tiene la autoridad. Nadie podía negar que Kirchner tenía autoridad, que era un tipo que hasta ejercía la autoridad de una manera casi brutal. Entonces cualquiera le era jefe de gabinete. Ahora este tipo tiene que él conducir. Pero como no puede conducir, porque claramente él no tiene la conducción del timón del barco, y esta no es una cuestión peyorativa, ya a esta altura del partido, después de 18 meses, sería un necio si yo te dijera, no, ¿dónde está el poder? El poder no lo ejerce Alberto. Alberto claramente es un instrumento de los que toman las decisiones. Entonces el tipo siempre está queriendo agradar a ese sector, y lo hace mal, y lo hace de manera berreta, lo hace equivocadamente, lo hace improlijamente, pero lo hace queriendo generar situaciones que inclusive me pongo a pensar, porque conozco a esos pibes de la Cámpora cuando eran criatura, deben estar envenenados. Porque lo peor que le puede hacer a ese progresismo berreta es tener definiciones como la de Alberto, que son absolutamente inconsistentes, que no tienen fundamentos teóricos, ideológicos, son una babaza que no sabe cómo sostenerla. Y eso nos está trayendo muchos problemas, muchos problemas. Da un paso más, y también quiero compartirlo con Tonelli, da un paso más, Luis Juez, esta incomodidad, ¿crees que también está en la sede del poder de Cristina Fernández? O sea, Cristina Fernández, para vos, o por lo que sepas, ¿está incómoda con este juego de contradicciones permanentes de Alberto? Pero vos qué crees, Luis. Yo no tengo nada, no tengo ningún afecto por Cristina y lo tengo que saber y te lo digo públicamente y vos sabés que no comparto con ella. Me incomoda su soberbia, su arrogancia, su visión sesgada de la realidad. Pero debe estar muy incómoda. Debe estar muy incómoda con un tipo que necesariamente se mete en quilombos. La mina debe estar, los tipos le deben decir, pero, a ver, voy a ser guaso, pero anoche debe estar viendo televisión cuando lo escuchó decir esto, que los brasileros vienen de la selva. Debe decir, pero escuchá las boludeces que dice este tipo, por Dios. Ahora va a venir hasta Tarzán, no va a cagar trompada. Digo, yo me pongo a pensar en una mina que es tan complicada. Cuando lo ve a Alberto, dice, pero no puede ser que este tipo sea una máquina de echar moco. Debe estar más fastidioso que yo, que vos, que Tonelli con Alberto. Porque ellos quieren venderle a los argentinos un presidente que claramente se mete en situaciones extremadamente incómodas. Y vos sabés una cosa, Luis, se mete solo. No es que lo empujan. Claro. Se mete de canchero. Se mete porque él es un canchero. Él cree que va a salir así nomás con un par de gambetas, cree que es Orteguita. Y no, loco. No es así porque sos el presidente de los argentinos. Y cada cosa que vos decís, recién te escuchaba. ¿A quién se le ocurre presentarse ante el INADI? Es una sobreactuación estúpida. Pero aparte de una torpeza jurídica, corregime Luis, de una torpeza jurídica que un alumno de primer año de la facultad te dice, no podés, ¿qué te vas a presentar ante un órgano que finalmente puede ser administrativamente recurrirte a vos mismo? Yo no entiendo, de verdad no lo entiendo. Pero aparte, ¿qué capacidad tiene el INADI para generarle una sanción con respecto a quien se siente damnificado, que puede ser los brasileños, los mexicanos o cualquier latinoamericano? O sea, ¿qué puede hacer? A ver, ¿qué puede hacer la chica Donda para consolarlo a Bolsonaro? Levanta el teléfono y pedile disculpas a Bolsonaro al pedo porque se la dejaste picando a Bolsonaro. Vos dejale picando, yo sé que a vos no te gusta el fútbol, pero dejásela picando a un brasilero al borde de la 18. Te la clava en el ángulo, viejo. Hasta yo lo entiendo. Mirá lo que será la cosa. Yo entiendo la metáfora. Lo mismo, sé que está por hablar Máximo Kirchner en la Cámara y me gustaría compartir un par de minutos porque también es una voz poco escuchada. Sí, claro. Están debatiendo ahora, Luis, el tema de la tarifa plana del gas, ¿no es cierto? Oh, una berretada. Y te pone en el peor de los lugares. Sí. Porque yo estoy en contra de los pobres que viven en el sur, en zona fría. Pero dejemos de repartir lo que no tenemos en este país, por Dios. Me aguantás un segundo y me lo explicás porque digo, está hablando el diputado Máximo Kirchner. De las intervenciones de diferentes diputadas y diputados de diferentes espacios políticos, muchos de ellos saltando fronteras y acompañando un proyecto que fundamentalmente no es de un espacio político en particular, sino que incluso lo precede muchas veces en diferentes tipos de luchas, de ciudadanos y ciudadanas que se fueron organizando en sus comunidades para poder elevar la calidad de vida del conjunto. Muchas veces el conjunto de una sociedad
es beneficiada por la lucha y la organización que llevan argentinas y argentinos. Creo que las explicaciones técnicas que dio, por ejemplo, el diputado Rodríguez, el diputado Ramón, Schwinn y tantos otros, adhiero y no vamos a hacer una repetición continua de todo. Sí hay algunas cositas interesantes, algunos datos interesantes respecto de algo que volvemos a considerar un servicio público, porque muchas veces algunos espacios políticos piensan que al estar privatizados pierden el fin para el que existen, la luz, el gas, el agua. Entonces creo que recuperar la noción de lo que significa un servicio público para una comunidad es importantísimo y que esta medida va en ese sentido. Es algo que ingresa directamente en cada hogar de cada argentino y argentina, piense como piense, vote como vote, mire el canal que mire. Es un beneficio directo, es un beneficio que aparte libera ingresos de las familias. Esa liberación de los ingresos les permite muchas veces, y va a permitir esta medida, a muchas abuelas y abuelos, por ejemplo, como decía la intendenta de Tejedor, de pensar que le pueda comprar un pijama más al nieto, a la nieta, de comprarle algún juguete, de darse un pequeño gusto en medio también de una situación, como todos sabemos, no deseada por nadie, que es la pandemia y las restricciones afectivas y económicas que la misma ha generado globalmente. Se incorporan 3.1 millones de hogares, familias, con diferentes dificultades, con anhelos y sueños, que si el Senado es expeditivo rápidamente podrán verlo reflejada en la factura cuando llegue a unos meses más. Lo maravilloso aparte que tiene esta ley es que cuando uno revisa qué lugares son incorporados, qué lugares van a ser beneficiados, la mitad de esos hogares pertenecen, por ejemplo, 1.7 millones, compuesto, por ejemplo, por la ciudad de Córdoba, que ustedes saben, por ejemplo, si uno mira el resultado electoral del 2019, nos pasearon de un lado para el otro. Así que podríamos pensar que quizás cuando alguien habla de discrecionalidad o medida electoralista no lo haría. Pero sin embargo, según el mapa y según lo que han explicado técnicamente, la ciudad de Córdoba ingresa. También ingresa, por ejemplo, la provincia de Mendoza. El presidente incluso de la Unión Cívica Radical es el exgobernador y el mandamás de la provincia. Ingresa Bahía Blanca también, gobernada por Cambiemos. Silencio. Ingresa Mar del Plata, también gobernada por Cambiemos. Ingresa Tandil, también gobernada por Cambiemos. Incluso en alguna entrevista el expresidente Macri recordaba cuando justificaba los aumentos o aumentazos o tarifazos que la abuela para cuidar Blanco Villegas, como tenía Máximo Kirchner problemas, también hacía alusión a lo que está pasando en este momento. ¿Me explicás, Luis, de qué va este proyecto que intenta, según la expresión de deseos, morigerar la tarifa de gas en el sur, en las zonas más frías? Primero, permitime que te diga que este pibe no sabe lo que es pagar una boleta de luz. O sea, que no nos mete el dedo en la boca. No hay 1.700.000 cordobeses que se van a ver beneficiados. Pero si así fuera, las cosas no es repartir lo que no tenés. Alguna vez tenemos que ser serios. Serios, no podés seguir repartiendo lo que no tenés, prometiendo con criterio electoral y diciendo, bueno, le damos también a Tandil, le damos a Bahía Blanca, le damos a Córdoba, le damos... Como si ellos fueran los dueños. ¿Sabe Máximo que la tarifa de luz en Córdoba es casi 4 veces más que en el departamento de la madre de él? Que en Puerto Madero, donde él vive, nosotros cualquier hogar de Córdoba, pobre o rico, paga 4 veces más de luz. Y eso pasa en cualquier lugar del interior de la República Argentina. Sí, señor. Eso
Eso es una actitud demagógica, clientelar, que tiene que ver con las elecciones. Entonces, todo lo que venga de acá hasta diciembre va a tener que ver con el criterio electoral. Entonces, dijimos, este tema hay que discutirlo en profundidad. Y la verdad que es una bravuconada, pero bueno, todas las sesiones que tengamos de acá hasta septiembre van a tener que ver con esto. Intentar repartir, tirar algo, seguir estirando de un país que ya no tiene cómo vivir, cómo sobrevivir. No hay laburo privado, Luis, en esta Argentina. La gente no tiene para abrir la persiana, porque primero no lo dejan y segundo ya no tiene posibilidad. No saben, esta gente no tiene idea de lo que significa juntar para pagar una quincena. Es imposible. Si vos destruís al tipo que promueve y que genera empleo, no tenés solución. No podemos vivir todo haciendo cola a un cajero del Banco Nación para cobrar un IFE o una asignación universal. Lo tiene que entender el kirchnerismo. Tenés que tratar de promover una Argentina que produzca empleo. Y estos tipos con estas conductas dadivosas, populistas, repartiendo lo que no hay, porque ¿sabe qué? Están eximiendo a gran parte de Córdoba del gas, el impuesto al gas, la reducción del impuesto al gas. Gente que no tiene gas natural, pero cuando lo tengan, dicen ellos. Es como Papá Noel, dice, bueno, loco, pero Papá Noel preso el 24 de la noche. Y bueno, aguanta que llegue. ¿Qué te quiere adelantar? ¿Quiere que venga ahora en junio? Entonces te están dando algo para gente que no tiene acá. Por ejemplo, todo el valle de Tras la Sierra, que le ofrecen un gas subsidiado, no tenemos gas natural. Entonces, te das cuenta de esto que decía Tonelli recién. En vez de aprovechar este momento tan angustioso que estamos viviendo los argentinos, de la muerte de 84.000 muertos, para sentarnos a discutir 2 pilares, 3, ¿cuánto querés? 3 pilares básicos para reconstruir este país. Lo único que estamos pensando en la elección de septiembre. Esto es lo único que le interesa a la dirigencia política. Luis, te dejo bajar virtualmente a la cámara. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Es muy complejo, ¿no? Pues yo decía, creo que Canosa planteaba en el pase, Luis, tirémosle una idea, un salvavidas para que Alberto pueda reconstruir. Yo creo que es de verdad. Es un momento tremendamente difícil, ¿no es cierto? Para eso, digamos, para ponerlo en un contexto, ¿no es cierto? Esto no es que cualquiera llegue y gobierna. Vos tenés, nomás en economía, por un lado, generar la actividad es con papelito, es con el peso. Claro. Pero también tenés una inflación galopante, o sea, tenés una hiperestanflación. Entonces, no es fácil. El contexto de la pandemia no es fácil para el mundo. Ahora, el problema es que acá tenés errores no forzados. Errores no forzados, digamos, que son dramáticos, que erosionan la autoridad presidencial de una manera impresionante cuando lo que necesitas es autoridad presidencial. Yo me gustaría que compartiéramos todos juntos, ¿no? Son ejemplos pequeños. Algunos dicen, son pequeñas cosas. A mí no me parecen pequeñas. En la sucesión, en la repetición, digo, no, claro, de funcionarios más. Hoy escuchamos a una diputada, te voy a complicar, diré, una diputada hablando sobre el tema de la cuestión sanitaria y que dice, pues tampoco la República es tan importante. Cuando vos me digas, la escuchamos, a esta diputada que... Carolina Gailard. Gailard, la diputada Gailard, que decía esto, mira. La verdad que hoy la población argentina necesita que los cuidemos, no necesita que estemos preocupados en el republicanismo. ¿Dónde queda el republicanismo si la gente se está muriendo? Entonces, les pido un llamo a la reflexión de la oposición. Esto me parece que es interesante, es poner como dicotomía. La República no ayuda, no hinchemos con las leyes, la división de poderes, la publicidad de los actos de gobierno. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer, porque yo sé cómo se cuida la gente. Mira, nuestra grieta es, yo diría, prepolítica. Porque vos un país lo haces, tanto con decisión como con institución. O sea, las instituciones están para encuadrar las decisiones están para hacerse efectivas a través de las instituciones. O sea, eso es el ABC. Nosotros no hemos resuelto esto. O sea, después háblame de la ideología. Carrió decía preideológico, esto es prepolítico. Prepolítico, porque un Estado es eso, tanto instituciones como decisión. Las decisiones del lado del peronismo, que es el partido del poder, digamos, y del otro lado queda el partido de las instituciones. Bueno, esta disociación, digamos, es dramática, es dramática. Ahora, Luis, porque mucho hablamos del oficialismo también y en la oposición hay un lío bárbaro. De hecho, cuando hablamos de oficialismo decimos interna feroz, cuando hablamos de oposición, bueno, hay muchos feroz, candidatos. No, pero efectivamente, ¿qué crees que tiene que hacer María Eugenia Vidal en este momento en el que a Rodríguez Larreta se le genera una complicación con la candidatura de Patricia Bullrich? Mira, el problema de la coalición es un problema que también tiene el gobierno, que son los dos fenómenos políticos invertebrados.
Digo, ejemplo chiquito. Thatcher se mandó la metida de pata de poner un impuesto, ¿no? Flat tax. El partido conservador al que ella había llevado el poder, la agarró de las pestañas y la hizo renunciar. Y puso a Rabbit Mayor. No sé muy bien, estaba viviendo yo en Inglaterra en ese momento. Sí, Cuando lo vi a Mayor, dije, ¿pero qué dice esto? El partido dijo, con esta tipa, ¿cierto? Perdemos las elecciones, Thatcher. Ahora, ¿quién agarra de la pestaña? Vidal y la pone como candidata, que es la mejor candidata para la provincia de Buenos Aires. Nadie, porque es un fenómeno invertebrado. Ni siquiera tiene el mecanismo de las internas permanentes que tenemos nosotros los radicales, ¿no? Que la vida nuestra es vivir en internas. Ni siquiera tiene un mecanismo institucional. Es digamos, una mezcla de ONG con una empresa, digamos, fue el PRO. Digamos, más allá que quiere tener institucionalidad, pero siendo un fenómeno de lo nuevo, de lo etéreo, de lo virtual, ¿cómo resolver los conflictos? Ahora, vos dijiste algo que me pareció central.